Sean todos bienvenidos a este su programa, Bienaventurados los Misericordiosos. Qué alegría nuevamente encontrarnos en este espacio donde juntos hemos venido reflexionando acerca de la vida de la Iglesia, concretamente en las obras de misericordia, obras de amor, actos de amor, donde se concretiza nuestra obrar, nuestro hacer, aquello que va perfeccionando la vida misma del hombre. El Señor nos enseña y por medio de su mandato de amor, este acto de amor tan grande de poder amar al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ese es el llamado que nos hace Dios para la nueva evangelización, el amor. Por eso queremos que juntos meditemos acerca de las obras de misericordia que en un primer momento empezamos con obras de la misericordia corporales y ahora vamos pasando a otro momento en que vamos a hablar específicamente de las obras de misericordia pero espirituales, aquellas que nos van a preparar a nosotros para asemejarnos más a nuestro Creador, asemejarnos más a nuestro Maestro, porque la vida del hombre en la tierra es ganarse el cielo. ¿Y cómo vamos a ganar ese cielo si no es por medio de nuestros actos? Actos participados por el amor de Dios que nos permite en sí mismo poder llegar a ser iguales a Él. Divinidad a la que estamos llamados por medio de la Iglesia, por medio de ser parte de su cuerpo místico en el que estamos llamados a vivir su vida divina a través de la gracia, a través de los sacramentos. Pero ¿dónde se concretiza eso? En las obras de misericordia. Por eso hoy queremos hablar precisamente de dos obras de misericordia en particular. La primera es la importancia de dar consejo a aquel que lo necesita, esa importancia que hay de poder comunicar al otro, de darnos al otro, de poder preocuparnos y hacernos partícipes del dolor del otro. Y asimismo, la segunda obra que queremos tratar es acerca de consolar al triste. Hay veces que queremos ser consolados todo el tiempo porque tenemos una debilidad de mirarnos mucho a nosotros mismos, pero estamos llamados a consolar, a dar consuelo, así como Cristo consoló y pasó haciendo el bien a todos. Y queremos que todos juntos aprendamos a vivir un poco de esto, que es lo que nos enseña nuestro buen Maestro. Por eso, para este día tenemos un invitado muy especial, nuestro hermano Miguel Castaño. Hermano, bienvenido y preséntate. Bueno, muchas gracias primero que todo por la invitación. El Señor ha dispuesto que en este día pues sea yo quien les hable. Entonces, bueno, mi nombre es Miguel Osvaldo Castaño Gómez, tengo 26 años, soy de Colombia y llevo pues acá en el seminario 4 años. Estoy muy contento pues de estar acá y de estar compartiendo pues con cada uno de ustedes. Bien, hermano. Entonces ya con esto que acabamos de hacer como esa breve introducción, vemos que hay una debilidad en nosotros los hombres. Tenemos cierta inclinación por una debilidad en que en vez de salir de nosotros de sí mismo, antes bien nos ensimismamos y que nos quita esa posibilidad de obrar, de hacer un acto de misericordia. Concretamente se nos dificulta amar. Hermano, ¿qué podemos decirles a las personas de esto? ¿De qué se trata esta debilidad? Bueno, claro que sí, Alejandro, es verdad. Lo que sucede es que es algo muy importante y es el pecado original, que tristemente Adán y Eva pues cometen esta desobediencia pues a Dios, lo que Él les había dicho: no coman de este fruto, coman de los otros, pero no de este. Y claro, a través de esta desobediencia de Adán y Eva es donde entra el mal en el hombre. Entonces el hombre quedó en su entendimiento como ofuscado, como nublado, como cuando uno mira el sol así por mucho rato y después uno intenta mirar las cosas y no puede, porque está como cegado, ¿cierto? Y también quedó nuestra voluntad herida, ¿sí? Nuestra voluntad herida, entonces lo bueno que queremos hacer, como que no tenemos fuerza para hacerlo. Entonces el pecado como que hizo este daño en nosotros. Entonces
la iglesia, nuestro Señor, no se quedó ahí quieto, sino que nos vino a dar su gracia a través del bautismo, de la primera comunión, de la confirmación y a través también de la confesión frente al sacerdote. Y de esa manera nosotros somos sanados, pero sucede que todavía queda la consecuencia, queda una inclinación al mal, como decía ahorita muy bien Alejo, que quedamos como nublados en nuestro juicio, no sabemos ver qué es lo bueno, qué es lo que debemos hacer, tomar una buena decisión, y en nuestra voluntad quedamos como mirándonos a nosotros mismos y siendo egoístas y no miramos a los otros. Entonces por eso vienen estas obras de misericordia espirituales que nos presenta la Iglesia para ayudarnos a salir de esa inclinación, ir día a día tratando de buscar la verdad, ¿sí?, para poder aconsejar a los otros, y también nos ayuda el amor de Dios, el amor de Cristo en la cruz, que nos da esa gracia para salir de nosotros mismos e ir al encuentro del otro. Bien, hermano, es importante que nosotros reconozcamos que tenemos una debilidad, una inclinación, que reconozcamos que somos necesitados de Dios. Los primeros necesitarnos de la misericordia de Dios, utilizando las palabras del Papa Francisco, los primeros en ser misericordiados somos nosotros. Entonces también saber que la debilidad que tenemos y el barro que somos se nos impide, de cierta manera se nos oscurece ese deseo de amar. Entonces también en esto tener una certeza clara de reconocernos pecadores, pero también saber que está la misericordia de Dios de podernos perdonar de nuestros pecados y asimismo sanar nuestra inclinación que está herida. Por eso, hermanos, ya ahorita entrando en el tema precisamente, específicamente de la obra de misericordia, ¿qué podemos decir a las personas de la importancia de dar consejo a aquel que lo necesita? ¿Qué les podemos decir acerca de esto? Bueno, primero quisiera como dar una corta definición de qué es a lo que se refiere como dar el buen consejo, ¿cierto? Entonces, como ustedes bien lo saben, como muy buen católico, sabe que uno de los dones del Espíritu Santo es el don del consejo, ¿sí? Entonces vamos a tratar acá pues de definirlo sencillamente. Dice, el don de consejo es un hábito sobrenatural por el que la persona, por obra del Espíritu Santo, intuye en las diversas circunstancias de la vida con prontitud y seguridad sobrehumanas lo que es voluntad de Dios, es decir, lo que conviene hacer en orden al fin sobrenatural. Entonces es un don del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo le da como al alma una intuición de aquello que debía hacer en la circunstancia en la que se encuentra, ¿cierto? Entonces eso es muy importante. Entonces claro, uno puede decir ya, necesito tomar esta decisión, quiero tomar un trabajo o quiero montar un negocio, no sé. Y uno puede decir, bueno, esto me conviene, no me conviene, porque quizás sea un trabajo donde no me haga bien para mi alma, donde sea quizás un negocio ilícito, porque quizás quiero conseguir dinero, pero eso me lleva como a hacer cosas que no están bien. Entonces, ahí nos viene a ayudar el Espíritu Santo que nos ilumina y nos da como esa cierta intuición de decir, hey, esto no está bien, esto no se debía hacer. Entonces, bueno, un pequeño ejemplo como para aplicarlo, pero miren, como decía Alejo hace rato, nosotros hemos sido los primeros misericordiados, nosotros hemos sido los primeros aconsejados. Entonces, no debemos olvidar que como ustedes y yo hemos tenido un encuentro personal con el Señor, lo hemos conocido, hemos recibido su amor, su misericordia, ha sido Él quien nos ha aconsejado, ha sido Él quien nos ha iluminado, nos ha ayudado. Porque como decíamos al principio, el pecado nos ha dejado como el juicio sesgado, no vemos claro, no sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces viene el Espíritu Santo con su auxilio a decirnos, ese es el camino correcto. Entonces ahora podemos decir, pero bueno, yo particularmente puedo ser por el Espíritu Santo aconsejado. Él me va a decir al corazón, mira, esto no está bien, no hagas esto, no vayas por este camino, no te juntes con esta persona no te conviene. Y sentimos esa intuición en el corazón, pero por nuestra debilidad muchas veces nos desviamos. Entonces eso puede ser una primera actuación del Espíritu Santo, directa. Pero ahora también vienen las personas que nos pueden ayudar, un sacerdote, el confesor,
personas que son muy buenas, que nosotros decimos, "Vea, esta persona es muy recta, es una persona coherente, una persona que vive su fe y me aconseja y me dice, ¿qué debo hacer?". Entonces yo debo estar atento, porque ahí el Señor me está dando un buen consejo para no desviarme. Y llamo algo muy particular. Claro, nadie da de lo que no tiene. Entonces, si nosotros no recibimos ese buen consejo, no lo aplicamos, no lo practicamos, ¿cómo vamos a ayudar a las personas que están a nuestro lado? Quizás los hijos, los amigos, personas que queremos, el esposo, la esposa, el novio, la novia. No podemos darle un buen consejo porque nosotros ni siquiera lo vivimos. Entonces, si nosotros queremos dar un buen consejo a alguien que necesita, debemos vivirlo nosotros. Debemos primero escuchar para después ayudar al otro. Y con esto cierro un poco este tema del buen consejo. Lo tremendo de esto es que el buen consejo va en orden a la vida eterna. No es simplemente decir, hago este negocio o no hago este negocio, hablo con esta persona, no hablo con esta persona, me caso con este hombre o con esta mujer o no me caso. No va solamente en eso, sino que eso nos lleva a la vida eterna. A ver, ¿qué decisión estoy tomando yo? ¿Esta decisión me está implicando la vida eterna? Quizás esta decisión que estoy tomando me está llevando quizás al infierno, tristemente. Entonces eso es, que un buen consejo nos va a guiar en la vida humana, natural, pero eso también tiene mucha relación con la vida eterna. Entonces debemos pedirle mucho al Señor que nos dé esa gracia de podernos encaminar bien, porque una mala decisión nos puede costar la salvación eterna. Hermano, Dios le pague por esa reflexión, porque es bien vital comprender un poco que ese espíritu al que nos estamos refiriendo, al Espíritu de Dios, ¿cómo conocer cómo procede todo esto? En el momento de la pasión del Señor, en el momento culmen de la crucifixión, ya el Señor, al final, cuando dice todo está consumado, ya a punto de morir el Señor, expira su espíritu, su aliento de vida. Entonces vemos que en el punto culmen de la misericordia Dios da su espíritu, y va a ser por ese espíritu del amor que nosotros vamos a poder ser participados de esta realidad del amor, que vamos a poder hacer estas obras concretas. Estas obras concretas que, como bien nos decías, hermano, nos prepara para la vida eterna, porque va a ser a través de ese Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, que nosotros vamos a poder obrar conforme a la voluntad de Dios, viviendo y siendo partícipes de su vida divina. Concretamente, ¿esto dónde se da? En la vida de la gracia, la vida sacramental, dentro de la liturgia que se vive en la iglesia, donde celebramos propiamente el misterio de Cristo. Esto es lo que queremos ir reflexionando también juntos. Por otra parte, hermano, nos damos cuenta que esta importancia de dar ese consejo al que lo necesita, pero también esto nos va dando pie para la siguiente obra de misericordia. Claro. De dar ese consuelo al que está triste. Y vemos hoy un mundo que vivimos en la tristeza, vivimos en una desesperación, en cierta amargura, cierto tedio. Basta ver las noticias, ver lo que pasa a nuestro alrededor, ver las guerras, y en un tiempo de mucha desesperanza. Entonces, ¿qué podemos decirle a las personas acerca de esta obra de misericordia y cómo también esperar, tener esa alegre esperanza que es la vida del cristiano que vive de la esperanza? Bueno, yo quiero partir primeramente por una lectura de 2 Corintios 1, 3, 5, que es de San Pablo, que nos dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras luchas, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Porque si es cierto que los sufrimientos de Cristo reposan sobre nosotros, también por Cristo rebosa nuestro consuelo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces miren, San Pablo ahí nos está dando algo muy importante, una pauta de que es Dios quien nos consuela.
Es Dios quien viene a nuestro auxilio. Es Dios el único que nos puede sacar a nosotros de esa desesperanza, de esa tristeza, de ese dolor. ¿Cómo podemos ver nosotros que se puede producir el tema de la tristeza? A ver, digamos que la tristeza se da como por dos caminos, podemos decirlo. Cuando hay un bien ausente, nos viene la tristeza. Por ejemplo, una mamá que tiene a su hijo que cambia de país, se va a otro país y se va. Ahí le produce una tristeza a la mamá porque hay un bien ausente. Ahora, otro camino es el mal presente. Entonces podemos decir una persona que de repente le llegó una enfermedad, no sé, un cáncer muy fuerte. ¿Y qué pasa? Esa persona empieza a sufrir porque hay un mal presente, que es esa enfermedad. Entonces, de ahí nace la tristeza. No quiere decir que la tristeza sea algo malo en sí mismo, no, porque, o sea, somos seres humanos, tenemos dolores, dificultades. La cuestión es que ese problema, esa dificultad, esa tristeza, no nos lleve como a un extremo de perder la esperanza, de perder el sentido de la vida, y eso es lo que no puede pasar. Entonces, por eso Dios, en su infinita misericordia y en su infinito amor, primero nos ha consolado a ti y a mí, y yo quiero que recordemos en nuestra vida en qué momento hemos sido consolados por Dios, cómo Él nos ha sacado de problemas difíciles, quizás un sinsentido de la vida, un ya no saber qué hacer, y el Señor nos ayudó a través quizás de un retiro espiritual, acercándonos a la iglesia, a través de un sacerdote, a través de una persona cristiana que nos ayudó y nos dijo: ánimo, Jesús está vivo, Jesús murió y resucitó, esta vida es solamente de paso, hay una vida eterna, no todo termina aquí en esta tierra, sino que hay algo más allá. Entonces, cuando nosotros vivimos eso, esa esperanza, ya, listo, muy bien, maravilloso, hemos sido consolados. Pero, como decía ahorita Alejandro hace poco, nos pasa que queremos ser consolados, queremos que nos mantengan consolando, que nos mantengan animando, pero eso nos cierra al otro. Porque hay muchas personas que a nuestro alrededor están sufriendo, están tristes, están aburridos. Muchos quizás están pensando en quitarse la vida. Y quizás hasta personas de nuestra familia, cercanos a nosotros. Entonces ahí es donde viene el Señor a decir: como yo te he consolado a ti, ve tú a consolar al otro, ve tú a animar al otro. Entonces ahí es donde nosotros debemos ser bien audaces. Y eso nace del amor de Dios, que nos mueve a salir de nosotros mismos, a entregarnos al otro, a no estar como mirándonos a nosotros mismos, estar ensimismados, sino poder ver al otro y ayudarlo, a hacer feliz al otro, a animar al otro. Entonces, eso es muy hermoso, que nosotros lo vivamos, que lo tengamos presente. Y quiero cerrar con algo muy importante. En las letanías a la Virgen María, hay dos letanías que son muy lindas y tienen relación total con estas dos obras de misericordia espirituales, que dice: María, Madre del Buen Consejo, y María, Consoladora de los afligidos. Entonces, refugiémonos en la Virgen María, que es la Madre del Buen Consejo y la Consoladora de los que están sufriendo. Porque lo podemos ver que en la cruz ella estaba sufriendo porque su hijo estaba siendo crucificado, pero ella sin duda estaba consolando a San Juan, a María Magdalena, estaba consolando a los que estaban a su alrededor. ¿Por qué? Porque ella no se miraba a sí misma, sino que iba en ayuda de otros. Hermano, muchas gracias por eso que nos acabas de compartir. Porque si vemos estas dos obras de misericordia, tienen algo muy en común, y es la palabra. La palabra de Dios, aquella que nosotros podemos dar de mejor ayuda al otro, es aquella palabra que se comunica. ¿Qué más que la palabra de Dios? Entonces vemos en la Virgen María aquella que concibió en su seno la palabra y que presurosamente se fue a dar la palabra. Cuando vemos que en esa encarnación redentora del Hijo de Dios, nuestro Salvador, va inmediatamente, sale de sí misma hacia su prima Santa Isabel, llevarle la buena noticia, a darle consejo, a darle el mismo Dios que había recibido. Entonces vemos en la Santísima Virgen María una misión especial, que también como María, como tipo de la Iglesia, nos enseña que también es esa culmen al que está llamado el cristiano, porque es la Virgen María la plena realización del cristiano, a la vida que estamos llamados a vivir, que es la vida de Cristo,
que se vive según su palabra. Por eso queremos terminar esta reflexión acerca de la Virgen María, en que ella nos enseña a nosotros a vivir de la palabra para poder dar a Cristo al otro, que en definitivamente encierra estas dos obras de misericordia. Hermano, ya para terminar, ¿qué te gustaría decirle a las personas? ¿Algún mensaje? ¿Qué te gustaría decirle a ellos? Bueno, algo muy importante, que digamos frente a estas dos obras de misericordia, uno hay veces se puede como ver un poco a sí mismo y decir, yo no soy capaz de dar un buen consejo, yo no soy capaz de consolar al triste, porque quizás vemos a alguien llorando, sufriendo y decimos, no, pero quizás lo que yo diga no va a ser importante, pero realmente es importante. Es importante lo que podemos decirle a esa persona, lo que podemos ayudarla, ¿sí? Es la Virgen María la que nos va a dar esa gracia. Entonces yo los invito a ustedes a que roguemos a la Virgen María con todo el corazón para que sea ella en nosotros, que la dejemos a ella actuar en nosotros, para que sea ella quien dé un buen consejo y quien consuele al triste. Hermano, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir este espacio, y a todos ustedes les damos muchas gracias por acompañarnos también, por hacer parte de este programa que simplemente con palabras sencillas buscamos reflexionar juntos acerca de la vida de la Iglesia. Nos seguimos encontrando. Que Dios los bendiga.